Amén. Bien. Martín. Amén. Gracias, Mike. Aquí estamos. Muchas gracias. Queridos hermanos, tengan por favor sus Biblias abiertas en el pasaje de hoy, primero de Juan, capítulo 2, desde el verso 28 hasta el capítulo 3, verso 10. Voy a poner los versículos mientras voy haciendo el sermón, pero es igual bueno que ustedes vayan siguiendo desde sus propias Biblias lo que se está diciendo aquí desde el púlpito. Y quiero comenzar haciendo el siguiente comentario, el siguiente pensamiento. Eh, Creo que no me equivoco si digo que todo cristiano en algún momento en su vida ha luchado con un sentido de inseguridad acerca de su propia fe. Sobre todo cuando el Señor nos lleva a mirar profundamente en aquellos lugares más recónditos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos. Y cuando vemos ahí con unos ojos desde las Escrituras, con unos ojos abiertos por el Espíritu Santo, vemos pecado y vemos que todavía albergamos dentro de nosotros mucha maldad, mucha pecaminosidad y todos debemos reconocer que pecamos diariamente y nuestro amor por Dios y nuestro amor para nuestro prójimo no es como debería ser según las Escrituras. Y es en esos momentos donde muchos de nosotros nos hacemos estas preguntas. ¿Será que realmente soy cristiano? Y si a esto le sumamos algunos pasajes de la Biblia que parecieran estar diciendo que el cristiano tiene que ser perfecto, como algunos versos que hoy día fueron leídos en el pasaje de hoy, esta lucha a veces puede ser muy fuerte, una lucha con la duda. Muchos cristianos que experimentan estos sentimientos dejan de ir a la iglesia, dejan de orar o de leer la Biblia, entran en una especie de depresión espiritual porque piensan que no merecen a Dios, que no merecen estar con el resto del pueblo de Dios, o que no son incluso hijos de Dios, hijas de Dios. Pero quiero a meditar, llevarte a meditar en la maravillosa seguridad cristiana que Juan nos da en estos versos. Una confianza en, en nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Sabes qué? Él no escribió estas cosas para hacernos dudar de nuestra fe o para llenarnos de miedo o condenarnos. Al contrario, Juan quiere fortalecer nuestra fe y nuestra seguridad en Cristo. Estudiemos este pasaje que habla de la seguridad y la santidad para los hijos de Dios. Pero antes quiero hacer una corta oración. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a hablar primero de los dos versos finales del capítulo 2, los versos 28 y 29 del capítulo 2. ¿Cómo animarías tú a un cristiano que está luchando en cuanto a tener dudas respecto a su propia fe? Para alentar a sus lectores, para animarlos, Juan les habla de la segunda venida de Jesús. Es muy interesante cómo Juan aborda este tema. En primer lugar, quiero señalar que Juan habla con cariño, les dice hijitos o queridos hijos, depende de la traducción que tengas, pero es una palabra tierna. Ya eso nos muestra de entrada que el apóstol está siendo cariñoso y está hablando con ternura a los cristianos. Inmediatamente después, él habla de la esperanza en la segunda venida de Jesús. Leamos este verso. Ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga
no nos alejemos de él avergonzados. Juan está usando aquí dos expresiones para referirse a la segunda venida de Jesús. La primera expresión es esta que se ha traducido en este pasaje, en esta versión, con la frase, cuando se manifieste. Otra forma de traducir esta frase sería cuando se revele. Cuando se revele Él, cuando se revele Jesús. Juan está pensando en la segunda venida de Cristo como un momento en la historia donde el Señor se revelará, se manifestará, se hará visible a todo el mundo. La segunda expresión que usa Juan en este verso es cuando venga, cuando venga. Esta frase, estas palabras se usaban originalmente para anunciar la llegada de un gobernante o de alguien famoso, una llegada que generaba gran interés y celebración. Entonces, con estas dos frases, Juan está diciendo que la segunda venida de Jesús será un evento glorioso, un evento que nosotros deberíamos esperarlo, un evento que todos lo verán. Realmente será el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Juan parte diciéndoles, piensen en la segunda venida. Y Juan dice en este verso también que la segunda venida de Jesús, cuando Él se manifieste, cuando Él venga, va a producir dos tipos de reacciones. En algunas personas, confianza, mientras que en otras, vergüenza. Literalmente Juan dice que el segundo grupo será avergonzado, mientras que el primer grupo va a disfrutar de confianza y reafirmación. ¿Quiénes son aquellos que serán avergonzados? Los que se oponen a Jesús, aquellos que le rechazan y buscan negar las verdades del Evangelio, como Juan ha estado diciendo ya en los versos anteriores, especialmente en el verso 26. ¿Quiénes son los que le recibirán con confianza? En este mismo verso Juan dice que son aquellos que permanecen en Él, los que permanecen en Cristo, los que permanecen en la esperanza de Cristo, de su segunda venida. Y ahora en el verso 29, Juan nos ayuda a saber, ¿cómo puedo saber que yo voy a estar en el primer grupo? Que yo soy parte de aquellos que le van a recibir cuando Él venga con esperanza y no con vergüenza. En primero de Juan 2:29 dice, si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Ahí dice que mostrar el carácter justo de Dios, mostrar la justicia de Dios en mi vida, es una evidencia de que he conocido la verdad. En otras palabras, Juan dice que conoce en nosotros un carácter recto, un carácter de justicia. Si de verdad he conocido la justicia de Dios, esto va a impactar en mi vida, desarrollando en mí un carácter de justicia. Y este es el evangelio que Juan nos está exponiendo en estos dos versos, hermanos. Y es maravilloso el evangelio porque el evangelio nos enseña que nadie puede conocer a Dios por medio de su propia justicia. Nadie es lo suficientemente justo o correcto o bueno para acceder al trono santísimo de Dios. Nadie es bueno para ser lo suficientemente justo y aceptado por Dios. Conocemos a Dios solo por fe, solo en Cristo. Pero es esta nueva relación, esta relación la que nos transforma y nos lleva a ser justicia. Podemos ser justos, pero una vez que
hemos entrado primero en esta relación. La justicia de una persona, la bondad, el carácter bueno, justo de una persona, no es la llave para entrar al reino de Dios, porque nadie es suficientemente justo, sino que la justicia de un cristiano, la bondad de un creyente, es la evidencia de que ha experimentado un nuevo nacimiento. Juan está diciendo, está implicando todas estas cosas en estos versos. Lo que él está haciendo es alentar a la iglesia a ejercer justicia, a crecer en la justicia de Dios, mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Juan quiere animarnos con estos versos. Querido hermano, querida hermana que estás escuchando, viendo este mensaje, cuando sientas que este mundo, que esta vida no tiene sentido, cuando sientas que la esperanza en el futuro es una nebulosa, una niebla oscura, que no te permite ver con claridad y sientas una gran incertidumbre, cuando veas que el futuro es incierto, cuando sientas temor y ansiedad y ves que tu fe se está debilitando como una plantita a la cual no se le ha regado mucho tiempo, recuerda estos versos. Recuerda que Jesús viene pronto. Que cuando el Señor venga, cuando Él se manifieste, tú puedes pararte firme en confianza, en la fe en el Hijo de Dios. Porque cuando Él venga, todo será corregido, todo será solucionado, nada faltará, nuestro gozo será pleno. Juan reconoce que el futuro próximo de su iglesia es incierto. Esta es una iglesia que ha sufrido división, que dentro de la misma iglesia han salido herejes, que en esos momentos estaban negando el mensaje del evangelio. Por lo tanto, una iglesia que estaba sufriendo y luchando. Y yo estoy muy convencido de que para Juan fue muy difícil. Esta era gente que él amaba, gente que él había enseñado y que ahora estaba en contra de él y que estaba dañando al resto de hermanos que estaban manteniéndose fieles. Y a esto hay que sumarle que había un imperio romano y amenazas por todo lado, por todos lados para esta iglesia. Entonces Juan no sabe qué va a pasar de aquí a 5, 10, 15, 20 años, pero Juan sabe que Cristo viene pronto. Y Juan nos está diciendo, ese es el futuro en el cual tú debes enfocarte, no en el futuro próximo, porque muchas veces y ciertísimamente, como hoy lo estamos experimentando, es un futuro incierto. Pero Juan dice, mientras aguardamos la gloriosa venida cuando Él se manifieste, donde tú y yo lo podremos recibir con confianza, crezcamos en justicia. Sigamos perseverando en la fe. Luego en los versos 1 al 3, Él sigue animando a la iglesia y nos lleva a pensar en la maravillosa identidad que tenemos ahora como hijos de Dios. Juan exclama, es como si él estuviera emocionadísimo, porque en el verso 1 él utiliza esta expresión de admiración. Miren, dice, miren, hermanos, miren cuánto nos ama el Padre que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Esta es la otra verdad ciertísima en la cual Juan quiere que nos enfoquemos. El amor de Dios. El amor de Dios. Es un amor tan fuera de lo normal, tan fuera de este mundo, tan inconmensurable, tan infinito, que debería dejarnos perplejos.
Él nos ha concedido por amor ser llamados sus hijos, sus hijas. Aquí está esta otra poderosa verdad en la cual podemos afirmarnos y cobrar ánimo. Juan dice, lo somos y lo somos. ¿Sabes qué es lo fantástico de este verso? Es que Juan está diciendo que es el Padre quien nos ha concedido ser sus hijos y sus hijas. Él nos ha concedido. En otras palabras, esto es un regalo del Padre. Algo, escúchame bien, que no depende de nosotros, depende del Padre. Nuestra identidad, nuestra seguridad está por completo en el Padre, en el amor del Padre. Tú no has ganado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Porque si así fuera, si por tu bondad, si por tu justicia, tú tendrías participación en el hecho de que Dios te conceda ser su hijo o te reconozca como su hijo, entonces correrías un enorme y aterrador riesgo de perder ese derecho. Porque si dependiera de tu justicia, de tu bondad, entonces estaríamos diciendo que ser hijo de Dios dependería de tu desempeño. Y el momento en que falles, perderías esa calidad, ese derecho, ese título, esa verdad, esa identidad como hijo de Dios. Pero Juan está diciendo aquí que esta identidad es algo que el Padre nos ha concedido por amor. Punto. No es algo que lo obtenemos por nosotros. No es algo que depende de nosotros. Depende solamente del amor del Padre. Y Juan dice también en este verso que el mundo no reconoce nuestra identidad como hijos de Dios, porque tampoco reconocieron a Jesús, a su Hijo. Aquellos que no conocen a Dios no van a reconocer a sus hijos de Dios. Por eso no debemos sorprendernos que hoy día y desde los tiempos del apóstol Juan hasta hoy, la iglesia, los cristianos han sido ridiculizados, han sido criticados, han sido avergonzados, han sido atacados. Y Juan nos está llamando a no dejarnos llevar por las opiniones, la burla o el ataque del mundo hacia nosotros, porque esa es una forma natural en cómo el mundo va a reaccionar. Así como reaccionaron en contra de Jesús, van a también reaccionar en contra de nosotros. Pero Juan quiere que nos afirmemos más bien en esta nueva identidad que nos ha dado el Padre, una identidad que nadie nos puede robar. Somos sus hijos, somos sus hijas, solo por fe, solo por gracia, en Cristo solamente. Y en el verso siguiente, Juan reflexiona acerca de cuáles serán las consecuencias que vienen a partir de esta nueva identidad que tenemos, de esta nueva identidad como hijos de Dios. Juan dice que las consecuencias se verán en el futuro, todavía no se ha manifestado, dice, pero en el futuro se verá para todos, que cuando él vuelva, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados. Seremos, de hecho dice, semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esto quiere decir que en el futuro participaremos de la gloria de Cristo. Llegaremos a ser como Jesús, como dice Pablo a los filipenses en Filipenses 3:21. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
será glorioso. Nosotros participaremos de la gloria de Cristo. Juan dice, le veremos tal como Él es. No se me ocurre recompensa más grande, más deseable y más buena para el cristiano que ver a su Señor cara a cara, en gloria, volviendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Juan dice que esta esperanza es la que nos da pureza, la que nos ayuda a vivir en santidad, la que nos da la fuerza para purificarnos, así como Él es puro. Esto me recuerda mucho a las palabras de Jesús en Mateo 5:8, cuando Él les dice a sus discípulos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Te das cuenta, querido hermano, querida hermana, que Juan nos está llamando a perseverar en la fe, creciendo en justicia, creciendo en santidad, firmemente arraigados en estas dos verdades? Somos hijos de Dios por amor y Cristo vendrá por nosotros. Gloria a Dios. Ahora en los versos 4 al 10, Juan va a hablar acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo lo que he dicho hasta ahora acerca de nuestra justicia y nuestra pureza ha sido fantástico, pero también seguramente generó tensión en los lectores de Juan. O Juan eh, intuyó que esa tensión iba a surgir en los corazones, en las mentes de sus lectores. Y esta tensión es la siguiente. ¿Cómo es que soy justo y puro y al mismo tiempo sigo pecando? Juan comienza en el verso 4 a afirmar esto, que el pecado es universal y que todo el que quebrante el pecado ha quebrantado la ley de Dios. Y que el pecado es transgredir esa ley, es un acto de rebelión en contra de la voluntad de Dios que está expresada en la ley. En otras palabras, es tener la misma actitud del diablo. De hecho, Juan dice en el verso 8, voy a adelantar un poquito, que el pecado, practicar el pecado es del diablo, porque el diablo es quien peca desde el principio. Entonces, esto genera tensión, pero al mismo tiempo Juan también dice que Jesús vino a destruir todo pecado. Volviendo al verso que corresponde, el verso 5. Ahí dice que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y lo repite nuevamente en la segunda mitad del verso 8. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, la obra de Jesús es quitar el pecado, la culpa del pecado, derrotar al diablo y su influencia en nuestras vidas. Jesús es quien nos justifica y nos santifica. Pero al mismo tiempo, Juan también deja clara la posibilidad y la realidad de que seguimos pecando. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pecados? De hecho, Juan tiene palabras fuertes en este pasaje acerca del pecado en las personas. En el verso 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Y este mismo pensamiento se repite en el verso 9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y en el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. ¿Notas la tensión? ¿Cómo entonces puedo saber si realmente estoy
viviendo la fe correctamente o no, porque en algún momento de mi vida no amo a Dios como debería amarle y tampoco a mi hermano como debería amarle. Juan está usando las palabras muy cuidadosamente en estos versos. Y como lo decía en la introducción, él no quiere confundirnos, no quiere condenarnos, quiere arrojar luz precisamente sobre estos temores. Nota cómo usa Juan, si puedes volver a ver estos versos en tu Biblia, cómo usa los verbos permanecer y pecar. Juan escribe estos verbos en tiempo presente continuo. Esto nos habla de que Juan está pensando en un hábito continuo. Por ejemplo, volvamos al verso 6. Una traducción más literal de la última parte del verso 6 sería: el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hermanos, creo que Juan está enfatizando en estos versos que el que no es el pecado que cometemos a veces sin la intención de pecar, o a veces por error, el tipo de pecado que quizás por alguna buena intención queremos hacer algo y fallamos. Juan está hablando aquí del pecado habitual y continuo. Ese tipo de pecado es el que demuestra que alguien no es creyente. Pero claramente estos versos nos llaman a una santidad incomparable, a una santidad total. Entonces, ¿qué hacemos con estos versos que pareciera que nos está diciendo que Dios espera de nosotros una santidad perfecta? Juan no está diciendo eso. De hecho, él ya nos ha explicado antes que nadie puede decir que tiene una santidad perfecta o que nadie puede decir que no ha pecado. Tampoco los cristianos podemos decir que no cometemos pecado. Juan ha dicho ya en el capítulo 1, verso 8, que lo estoy mostrando en la pantalla: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir Juan con estos versos que prácticamente nos dice: vivan santos, sean santos? Cuando Juan escribe que seamos puros como Jesús es puro, que seamos justos como Jesús es justo, lo que él está haciendo es establecer cuál debería ser nuestro ideal, nuestro estándar, nuestra visión acerca del carácter cristiano. Querido hermano y hermana, quiero que escuches esto con atención. Cada vez que veas en la Biblia, y la Biblia utiliza este lenguaje acerca de los cristianos, no está diciendo que debemos ser perfectos, porque la misma Biblia dice que no hay nadie perfecto, solamente uno, Cristo. Sino que cuando la Biblia utiliza este lenguaje, lo que está haciendo es darnos una visión, una meta que todo creyente debe tener, y no debe ser nada menor que esto: llegar a ser como Jesús. En otras palabras, Juan no está diciendo: hermanos, traten de ser el 10% de Jesús. Bueno, y esfuércense para llegar al 2%, lo más que puedan. No. Juan nos está diciendo: sean como Cristo. Busquen con ser santos como Él es santo. Aunque Juan mismo dice, no hay nadie que pueda decir que no ha pecado. O como lo diría Pablo en Efesios capítulo 4, verso 13, la segunda mitad del verso 13. Esta es la meta de todo cristiano, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud
de Cristo. Hermanos, el cristiano no debe conformarse con algo menos que esto. Aun cuando en esta vida, en este mundo, en nuestro tiempo, no vamos a llegar a esto. Por eso es que Juan parte hablándonos de la segunda venida. Él ya nos ha dicho en el verso 2 que cuando Él venga, nosotros seremos también manifestados y seremos semejantes a Él. En la segunda venida de Cristo veremos el cumplimiento de este verso. Pero eso no quiere decir que mientras estamos en esta vida nos conformemos con una vida deficiente, injusta, pecaminosa. Todo lo contrario, el creyente debe buscar su santidad. Como concluye Juan en el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Nuevamente usa los verbos en tiempo presente continuo. Juan está llamándonos a cada día procurar con todo nuestro ser hacer justicia, ser justos como Jesús y amar a nuestro hermano. En este pasaje Juan ha tocado estos dos temas centrales para la vida de todo cristiano: nuestra seguridad y nuestra santidad. Juan quiere que tengamos seguridad en el amor de Dios, en nuestra identidad, en nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Y en esa seguridad de que Dios nos ama y nos ha concedido ser sus hijos, Juan quiere que todos los cristianos continúen creciendo en santificación, en justicia. Juan nos está llevando a entender que la verdadera demostración de una fe real es la perseverancia y la santificación. Es fijar nuestra mente en la esperanza de la segunda venida de Cristo y seguir con todo nuestro ser en pos a ese día. Esto es muy fuerte, ya que a muchos de nosotros quizás nos cuesta tener esa mirada puesta ahí por las durezas y la cruda realidad que nos toca vivir en este tiempo presente. Pero Juan, una vez más, nos lleva a enfocarnos a ese momento glorioso y que hasta que llegue ese día, Él nos ha dado su poder, su presencia, su amor, nos ha hecho sus hijos y sus hijas. Por lo tanto, podemos esperar con fidelidad, con confianza, con perseverancia, practicando justicia, amándonos entre hermanos, hasta que Cristo vuelva. Este es el gran mensaje de aliento que tiene Juan para ti y para mí en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir también a nosotros. Él nos está recordando que aquellos que comenzamos este caminar de fe somos verdaderamente hijos e hijas de Dios. Quiero terminar con este pensamiento. El Padre te ha adoptado. Te ha hecho suyo, suya. Te ha incorporado en su familia y fue enteramente, únicamente, por amor, por gracia. Y tú recibes eso solamente por fe. Hermanos, no hay palabras más elocuentes y necesarias para nosotros que las palabras de Juan al principio del capítulo 3 de su carta. Se las quiero volver
a leer. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Esta es tu nueva identidad, tu identidad más importante. Lo que te define no es tu identidad en tu sexualidad como hombre o mujer, tampoco tu identidad en tu estatus marital, si eres casado o soltero, o profesional, si eres estudiante, o profesional, o si eres rico o pobre, o sano o enfermo, fuerte o débil, joven o viejo. Esa no es tu identidad. Ninguna de esas palabras te define mejor que estas. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios por amor. Él te ha concedido este regalo por amor. Esa es tu nueva identidad. Eso es lo que te define. ¿Sabes qué? Nadie ni nada te puede quitar esa confianza. Él nunca va a desadoptarnos. No hay lugar para la inseguridad ni el miedo cuando ves que el Dios Santo y Todopoderoso te ha amado tanto para adoptarte y llegar a ser tu papá. Así que esperemos juntos, con la misma esperanza que tenía Juan. Esperemos a nuestro Señor. Y mientras esperamos, crezcamos en santidad. Crezcamos practicando obras de justicia, amor a nuestro hermano y a nuestro prójimo. No nos cansemos de hacer el bien. Prediquemos el Evangelio. Cada día fijemos nuestra mirada en el día glorioso, donde le veremos cara a cara, donde veremos a nuestro Señor, por medio de quien Dios nos ha adoptado como sus hijos. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu gran y totalmente inmerecido amor, que por medio de tu Hijo, tú llamas a hombres y mujeres que por naturaleza son pecadores y por lo tanto malos, tus enemigos, pero por amor tú les concedes el don del arrepentimiento. El conocer a su Hijo, el don de la fe, y por medio de esta fe nos concedes este regalo de ser hechos tus hijos y tus hijas. Gracias, porque por medio de este regalo podemos hoy cobrar ánimo, fuerzas para vivir en esta vida, en la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor y perseverando en nuestro crecimiento en santidad. Solamente te rogamos, Padre, que ninguno de nosotros desmaye o desfallezca en este peregrinaje. Llévanos a todos nosotros a ese día en la esperanza, no en el temor, no en la inseguridad, sino en la esperanza. Y que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, nos capacite para toda buena obra, para que podamos hacer su voluntad y que Él haga en nosotros
lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.